Esto es Noticiero Internacional, soy Alonso García Puentes y pasamos de inmediato a las noticias relacionadas con la frontera sur de Estados Unidos. Llueven propuestas sobre cómo invertir los $4.000 millones en ayuda estadounidense para frenar la ola de migrantes desde el llamado Triángulo Norte. De hecho, atacar la corrupción y apostar al trabajo de las organizaciones no gubernamentales en los países del Triángulo Norte son solo algunas de las propuestas planteadas al gobierno de Estados Unidos en el intento de frenar a largo plazo la ola de migrantes que llega a la frontera sur. Vamos con un informe de Arnoldo Rojas desde Houston, Estados Unidos. No hay solución a corto plazo para los problemas que promueven la migración en masa desde los países del Triángulo Norte, coinciden expertos en el tema. Pero atacar la corrupción gubernamental y de las fuerzas de ley y orden es imperativo para tener éxito, señalan. El gobierno estadounidense ha prometido invertir unos $4.000 millones para atacar el origen de la migración en Honduras, El Salvador y Guatemala. Y expertos en el tema exigen controles. Hay que invertir cuidadosamente y de una manera amplia, consultando con la sociedad civil y asegurando que el dinero no desaparece en la corrupción. Para lograr éxito, sugiere apostar al trabajo de organizaciones no gubernamentales y promover reformas sustanciales en la administración del poder en los tres países. Desde el Centro de Estudios de Inmigración proponen la creación de fuerzas especiales de la policía y una red paralela de tribunales para atacar la violencia de las pandillas cuyos miembros provendrían del exterior. El antiguo imperio británico lo ha estado haciendo en sus territorios con resultados bastante buenos. Propone también aumentar la inversión de Estados Unidos en la compra de productos agrícolas y textiles en los países en cuestión, ofreciendo una fuente de ingreso que genere empleos en la región. Y si no, gobiernos no quieren cooperar, entonces creo que la inversión de dinero no tiene sentido. Esa es la situación que estamos viviendo en la frontera sur de Estados Unidos, producto de todo este movimiento, de este gran éxodo que está ocurriendo de países centroamericanos, especialmente desde Honduras. Y hay una situación allí que es en extremo delicada, que ha acaparado la atención mundialmente y dice relación con la frontera de Estados Unidos desbordada por niños no acompañados. Sí, este fenómeno que ya lo venimos comentando desde hace un mes, es lo que se está viviendo en la frontera sur. De hecho, Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, habló con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammatteo, para emprender una acción coordinada y abordar las causas fundamentales de la migración hacia el territorio estadounidense. Mientras tanto, el COVID-19 y el hacinamiento en la frontera siguen siendo un gran desafío. Tenemos un despacho con Divalicet Cash. En su intento de abordar las causas y detener el aumento de la migración irregular, Kamala Harris y Alejandro Giammattei hablaron por teléfono este martes y además de acordar una pronta visita de la vicepresidenta de Estados Unidos al país centroamericano, señalaron que se aumentará la ayuda humanitaria a Guatemala, Honduras y El Salvador. Explorar oportunidades innovadoras para crear empleos y mejorar las condiciones de todas las personas en Guatemala y la región. Todo esto ocurre mientras por segunda vez este año Guatemala se prepara para recibir una debilitada caravana de inmigrantes provenientes de Honduras y contener la pandemia del COVID-19, por lo que su presidente declaró desde el pasado lunes y durante 15 días el estado de prevención para 5 departamentos del país. Debido a dicha situación, no cumplirían con los requisitos legales que se exigen por parte de las autoridades migratorias, ni las medidas sanitarias solicitadas por las autoridades competentes. Entre tanto, en la frontera sur de Estados Unidos, donde las cifras llegan a los 16,000 niños cruzando irregularmente, en Donat, Texas, el principal centro de detenciones para niños migrantes por primera vez fue captado por cámaras de periodistas. La agencia de noticias Associated Press señala que instalaciones creadas para atender a 250 personas están atestadas con por lo menos 4.100 inmigrantes, en su mayoría niños no acompañados. Por supuesto que toda esta situación en la frontera y ver niños llegar solo toca el corazón, toca las fibras, pero también hay que ser muy analítico en esto. ¿Puede usted pensar, objetivamente, puede usted pensar de que estos niños están viniendo desde Centroamérica
cruzando Guatemala, cruzando todo México solos? Por supuesto que al recibirlo en Estados Unidos y si se le da algún tipo de asilo a los niños, si se le pone con familias de protección, ¿qué es lo que esto va a acarrear? ¿Qué es lo que va a traer? Esta es la situación delicada que estamos viviendo. Lo que no esperaba el gobierno de Estados Unidos, y esto es desconocimiento de idiosincrasias también. Lo que no esperaba el gobierno de Estados Unidos era que a recibir a algunos se le iba a venir esta gran oleada. Y el problema mayor es que, por supuesto que ahora se empieza a hablar de cómo vamos a invertir los 4.000 millones de ayuda de Estados Unidos para frenar la ola de migrantes hacia la nación norteamericana. 4.000 millones de dólares. No cabe preguntarse acá qué es lo que están haciendo y qué responsabilidad están asumiendo los gobiernos que ven este éxodo de connacionales y hacen absolutamente nada. ¿Tiene entonces que Estados Unidos tomar carta en el asunto, dar dinero a estos países, ayudar a estos países? Por supuesto que desde el punto de vista filantrópico, el que más tiene, más debe de ayudar. ¿Pero es eso correcto? Tenemos gobiernos que sabemos que son corruptos, tenemos gobiernos relacionados con el narcotráfico. Cuando hay otros gobiernos que en lugar de incentivar las empresas privadas que generan trabajo, están hablando de quitarle el apoyo a las empresas privadas para dárselo al pueblo, la demagogia presente, que es lamentable lo que se está viviendo. Fíjense que tenemos el testimonio de dos jóvenes salvadoreños que partieron de su tierra rumbo a Estados Unidos con esta esperanza de cruzar ilegalmente y así lograr mejorar su calidad de vida. Es la creencia. Sin embargo, su intento no tuvo éxito y de hecho, ahora ellos dicen que esa experiencia jamás la volverían a repetir. Tenemos la historia que nos trae Claudia Saldaña. El Salvador es un país con gente llena de sueños, pero no todos sus habitantes confían en que esos sueños se puedan cumplir en su propia tierra. Eso piensa Cristian Aguilar, un joven que intentó cruzar la frontera hacia Estados Unidos con apenas 17 años, pero que fracasó en su intento y fue deportado. Nosotros íbamos al otro lado, ya del Río Bravo, cuando nos perdimos un rato porque es muy grande. De la nada salimos a una calle polvosa y nomás yo salí a la calle, ya tenía la patrulla de migración enfrente alumbrándome. Elenilson Portillo también se aventuró a viajar sin documentos, pero la suerte tampoco estuvo de su lado. Son muchos los riesgos que se corren, entonces tal vez la situación acá está un poco difícil, pero es mejor seguir luchando acá con la familia que tal vez hasta llegar a perder la vida. Entonces, bueno, en lo personal yo les recomiendo que no lo hagan, ¿verdad? Lamentablemente hemos visto situaciones muy tristes donde incluso ha habido asesinatos de estos jóvenes, de estas personas, migrantes, se exponen a situaciones donde se vulneran los derechos humanos de esta población. Uno va decidido a pase lo que pase, en esos caminos solo Dios con uno. Según datos de la OIM, más de 13.000 personas del Triángulo Norte de Centroamérica han retornado a sus países de origen entre enero y febrero de 2021. A los peligros de viajar de forma ilegal se suman ahora los riesgos de pandemia y la compleja situación en la frontera sur de Estados Unidos. Y eso es lo que está sucediendo en la frontera sur de Estados Unidos, algo que nos atañe a todos los latinos. Insistimos acá en Noticiero Internacional. Tenemos claro que la situación para muchísimas familias, para miles de personas, es ya insostenible en su país de origen. Si estaba caótica la situación antes del COVID-19, podemos visualizar cómo está ahora a un año que estamos sufriendo con la pandemia. Esto, por supuesto, ha afectado a la economía de todos los países y recordemos que principalmente en América Latina, lo que es los trabajos informales son los que más porcentaje de personas tienen laborando. ¿Qué implica esto? Al cerrarse negocios, al cerrarse el tránsito de personas, que es con bastante fluidez en centros comerciales o en otros lugares,
Por supuesto que quienes venden en la calle también se ven afectados y esto hace sufrir la economía de cada familia. Esta situación se acentúa más, como lo hemos venido expresando y como lo acabo de señalar en la parte anterior de este noticiero, en el bloque anterior del noticiero. Por supuesto que hay países que se ven más afectados, pero también tiene que ver con la irresponsabilidad de sus gobernadores. ¿Hasta cuándo se va a continuar solapando a esta gente que viven de los impuestos que pagan aquellos que tienen un trabajo, que viven como reyes, porque así viven? Vea usted, googleelo, búsquelo, vea cómo viven los presidentes en Centroamérica. A ver cuántos viven en un estado de precario. Ninguno de ellos. Ninguno. Y no solamente en Centroamérica. Hay en otros países donde el presidente, en una falacia popular, se fue a vivir a un palacio. Sí, exactamente. El mismo presidente que permite que por su país pasen miles y miles de personas que pretenden llegar a Estados Unidos recibiendo un asilo y quedándose de inmediato como que esto fuera un juego, un 2-3 por mil, libre soy. Es lamentable la situación que se está viviendo. Y esto no va a parar. Por lo que estamos viendo, no va a parar. Y menos aún cuando los gobiernos no aceptan sus responsabilidades. Esto es Noticiero Internacional.